Buenas tardes, profesora Elsie Gámez Tuirán. Soy la estudiante Geraldine Torres Rodríguez del grado 10-4 y el día de hoy le voy a exponer sobre el método dialéctico. Bueno, ¿en qué consiste el método dialéctico? El método dialéctico se apoya en la concepción general, materialista, dialéctica e histórica, de que todo en la naturaleza, la sociedad y el propio ser humano está concatenado o interconectado en constante movimiento, cambio y transformación. Y el conocer la esencia de las cosas y los hechos de la vida real y lo concreto es la vía para conocer, transformarlos y no solo contemplarlos. Bueno, ahora les hablaré de los argumentos. Para empezar, desde Heráclito hasta Marx, pasando por Platón, Hegel y otros autores, han usado la dialéctica de una u otra forma. Platón la usó como método para llegar al verdadero conocimiento, en cambio que Karl Marx para explicar la evolución histórica del hombre, pues la dialéctica supone que las contradicciones y las confrontaciones no bloquean, sino que dinamizan. Para ello, era conveniente exponer anteriormente el origen de la palabra y su uso en la retórica, para entender que su esencia es la contradicción como método. Platón nos plantea que él defendía que la escritura no era el método más adecuado para estimular el conocimiento. Y la dialéctica que nos propone Hegel, pues la dialéctica hegeliana, es que él establece la dialéctica como método para analizar la realidad. La dialéctica hegeliana pasa por la formulación de tres fases, que son la tesis, la síntesis y la antítesis. Tenemos la dialéctica marxista, que es la dialéctica de Karl Marx. Karl Marx convirtió la dialéctica en un método científico para explicar la evolución de la sociedad y su relación con la naturaleza. Bueno, ahora yo les voy a explicar cuáles son las características del método dialéctico, las cuales se refieren más que todo a cómo veía este método la naturaleza. Estas dicen: el método dialéctico considera la naturaleza como un todo único, relacionado, donde los objetos y fenómenos dependen unos de otros y se condicionan recíprocamente. Todo se encuentra relacionado y en interacción. Tal es la afirmación de la dialéctica. Ahora, en la segunda característica nos dice que el método dialéctico considera la naturaleza en estado de perpetuo y cambio y renovación, donde siempre algo nace y se desarrolla y algo se destruye y termina su ciclo. Todo está en movimiento y mutación, enseña la dialéctica. Y en el tercero de estas características nos dice: la dialéctica parte de que son inherentes a los objetos y fenómenos de la naturaleza, contradicciones internas, que todo tiene su lado negativo y positivo, lo que pasa y lo que se desarrolla, y que la lucha entre esto y aquello constituye el contenido inferior del proceso de desarrollo. Esto más que todo refiriéndose a cómo veía la dialéctica la naturaleza como algo que cambia y se renueva. Ahora le hablaré sobre los representantes del método dialéctico. Y como tenemos la dialéctica como método en la filosofía clásica griega, consideramos que Heráclito puede ser el padre de la dialéctica. En Occidente es el primero que considera que la contradicción no paraliza, sino que dinamiza. Entonces Heráclito se insinúa que las cosas que empujan unas a otras oponiéndose. Entre los filósofos representativos del método dialéctico están, como dijimos anteriormente, Platón, Carlos Marx, que él abarca de 1818 a 1883, y Jorge Guillermo Federico Hegel, desde 1770 a 1831. Ahora les hablaré sobre los ejemplos del método dialéctico.
En estos ejemplos veremos cómo se presenta una tesis, luego te presentan una antitesis, que el mismo nombre lo dice, es una contraparte de la tesis que planteamos anteriormente, y viene después la síntesis, que es como un nuevo planteamiento de la tesis original. En el primer ejemplo nos dice, la tesis, todas las aves vuelan. En la antítesis nos diría que existen aves que no vuelan. Entonces la síntesis, que sería la nueva tesis, nos diría, la mayoría de aves pueden volar, pero hay excepciones como los pingüinos o las gallinas, junto a otras especies que no pueden hacerlo. Este ejemplo lo da Jorge Guillermo Federico Hegel, uno de los representantes de este método. Ahora, en un segundo ejemplo, nos dice la tesis, la gente necesita ir al banco para sacar efectivo. La antítesis sería que la gente no necesita ir al banco para sacar dinero, pero ya la síntesis, que sería la nueva tesis, sería desarrollar un cajero automático para dispensar efectivo en lugares convenientes. En sí la nueva tesis o la síntesis sería como que un replanteamiento de la tesis original, como explicando el punto de vista de la tesis y de la antítesis en las dos partes. Y este sería ya un ejemplo cotidiano de nuestra vida normal. Bueno, ahora les voy a dar lo que sería una pequeña conclusión a todo esto que hemos dicho en esta presentación. Esto diría así, el método dialéctico se convierte en un mecanismo continuo e interminable para construir ideas. La verdad es que las ideas más fuertes sobreviven a través del proceso dialéctico continuo. Como dice Jorge Gilman Friedrich Hegel, la verdad no se encuentra ni en la tesis ni en la antitesis, sino en una síntesis emergente que reconcilia a los dos. O sea, como explicaba anteriormente, la síntesis es un replanteamiento de la tesis, pero que también agrega el punto de vista de la antítesis. Bueno, ahora este método nos muestra por qué nunca debemos estancarnos viviendo en nuestras vidas cómodas. Debemos continuar evolucionando y adaptándonos, continuar desafiando nuestros prejuicios ocultos. Después de todo, no es el más fuerte o el más inteligente el que sobrevivirá, sino el que mejor puede gestionar el cambio. Esto dicho por Charles Darwin.